Arratsaldeon guztioi, buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo al pleno ordinario de hoy martes, día 11 de diciembre. Habiendo quórum suficiente, pasamos al primer punto del orden del día, que es la aprobación del acta de la sesión celebrada el día 24 de julio de 2018. ¿Hay alguna formación política que quiera hacer alguna observación respecto al acta? Pues la damos aprobada por unanimidad de los presentes. Pasamos al segundo punto del orden del día. Dación de cuenta de la aprobación de la primera modificación del Plan Estratégico de Subvenciones 2017-2019. Le han dado la información correspondiente en la comisión oportuna, planteando la modificación de dicho plan tras la aprobación de los presupuestos municipales del año 2018. ¿Alguna formación política quiera intervenir en este punto? Dación de cuenta. Si quieren intervenir, aunque sea una dación de cuenta, ustedes pueden intervenir si quieren para opinar. Pues si no hay ningún tipo de intervención, damos por informado el Pleno del Ayuntamiento de la Sarteoria. Pasamos al tercer punto del día, que sería la aprobación del Plan Estratégico para la Normalización del Uso del Euskera, correspondiente al sexto periodo de planificación 2018-2022. Han recibido ustedes la información correspondiente en la Comisión de Euskera. ¿Hay alguna formación política que quisiera intervenir? Pues paso a dar lectura al dictamen de la Comisión, que dice así. Batzordekideek aho batez erabaki dute udalbatzarrari proposatzen ditu aipatutako 6. plangintzaldiaren 2018-2022 dagokion udal barrura euskararen erabilera normalitzaleko plan estrategikoa onestea. Pasamos entonces a la votación. ¿Votos a favor? Berriz aho batez onartzen da. ¿Alguna formación quiere hacer explicación del voto? Pasamos al cuarto punto. Facultar al alcalde para la firma de escrituras de la obra consolidada y configuración horizontal del garaje de Olacalea. ¿Han recibido ustedes la información en la Comisión de Urbanismo, Obras y Medio Ambiente oportuna? ¿Alguna formación quiere intervenir? Pues paso a dar lectura del dictamen de la Comisión, que dice así. Con el voto unánime de la Comisión, se acuerda proponer al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Facultar al alcalde para la comparezca ante el notario y otorgue la agrupación de primeras fincas y declaraciones de obra de consolidada y configuración en régimen de propiedad horizontal de los garajes situados en la planta sótano de Olacalea, la Sarteoria. Pasamos entonces a votación. ¿Votos a favor? Aho batez onartzen da. Quinto punto del orden del día, propuesta presentada por el Grupo Político Municipal Aldu La Sarteoria Puede, de modificación del artículo 40.2 del Reglamento Orgánico del Ayuntamiento de la Sarteoria. En la Comisión Informativa de Régimen Interior, Participación Ciudadana y Transparencia han recibido ustedes la información correspondiente. ¿Algún partido quiere intervenir en el debate? Pues paso a dar lectura del dictamen de la Comisión, que dice así. La Comisión Informativa de Régimen Interior, Participación Ciudadana y Transparencia, por unanimidad, propone al Pleno aprobar inicialmente la modificación del párrafo número 2 del artículo 40.2 del Reglamento Orgánico Municipal del Ayuntamiento de la Sarteoria. Pasamos a votación. ¿Votos a favor? Aho batez onartzen da. Por unanimidad de los presentes, se aprueba. ¿Alguna formación política quiere hacer explicación del voto? Pues saben ustedes que fuera del orden del día se ha incluido una moción conjunta de EH Bildu, Aldu La Sarteoria Puede y EAJ-PNV para la modificación del artículo 45 del Convenio Marco Laboral Municipal. Antes de introducir en el orden del día tenemos que aprobar la urgencia. Por lo tanto, votaremos. ¿Votos a favor de la urgencia para su inclusión en el orden del día?
Bao Batés, por unanimidad de los presentes, se incluye dentro del orden del día. Y pasaríamos a su debate. Voy a dar lectura de ella. Los partidos abajo firmantes consideramos la condición familiar no solamente como un derecho de los y las trabajadoras, que sin duda también lo es, sino como un instrumento importante en aras de la consecución de una sociedad más igualitaria desde la perspectiva de género, al permitir un reparto equitativo de las tareas y responsabilidades en el área familiar y doméstico. Constantemente, por otra parte, en lo que se refiere a la concreción de ese derecho, la vigente redacción de la Ley del Estatuto de los Trabajadores en el artículo 37, apartados 6 y 7, supone una mejora con respecto a lo recogido en el artículo 45 del convenio laboral en vigor en el Ayuntamiento de Lasarte Oria. Teniendo en cuenta todo ello, entiendo que es un derecho de los trabajadores y atendiendo a la solicitud planteada por el Comité de Empresa del Ayuntamiento de Lasarte Oria, los grupos municipales de EH Bildu, Aldu Lasarte Oria Puede y AJPNV solicitan la adopción de los siguientes acuerdos. 1. Se acuerda modificar la redacción del artículo 45 del marco regulador de las condiciones de trabajo del personal del Ayuntamiento, adecuándolo a la redacción en el punto 6 y 7 del artículo 37 del Estatuto de los Trabajadores. Quien por razones de guarda legal tenga a su cuidado directo algún menor de 12 años o una persona con discapacidad que no desempeñe una actividad retribuida tendrá derecho a una reducción de la jornada de trabajo diaria con la disminución proporcional del salario entre al menos un octavo y un máximo de la mitad de la duración de aquella. La concreción horaria y la determinación del periodo de disfrute del permiso de lactancia y de la reducción de la jornada, previstos en el apartado 4 y 6 correspondiente al trabajador, dentro de su jornada ordinaria. No obstante, los convenios colectivos podrán establecer criterios para la concreción horaria de la reducción de jornada, a que se refiere el apartado 6, en atención a los derechos de conciliación de la vida familiar, personal y laboral del trabajador y las necesidades productivas y organizativas de las empresas. Y 2. Se acuerda modificar la edad de 12 años, ampliándola a los 14 años. ¿Alguno de los partidos proponentes, ya bien sea JPNV, Aldu Lasarte Oria Puede o EH Bildu, quiere intervenir? Vale. Pues pasamos entonces a votación. ¿Votos a favor de la propuesta? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Pues con 10 votos a favor y 7 abstenciones queda aprobada la moción conjunta presentada por EH Bildu, Aldu Lasarte Oria Puede y AJPNV. ¿Alguna formación política quiere hacer explicación de voto? La señora Acevedo, portavoz del Partido Socialista, tiene la palabra. Mila esker, alkate jauna. Bueno, en primer lugar, incidir que la propuesta de los 14 años fue una propuesta por parte de este equipo de gobierno, como mejora social para el conjunto de los trabajadores. El otro día, tras finalizar la comisión y tras el largo debate que tuvimos y extenso, solicitamos y requerimos un informe jurídico al respecto. El abogado que se le ha solicitado el informe me contesta, no le ha dado tiempo a terminarlo, pero les informo, por eso nos hemos abstenido, que, bueno, que el Estatuto de los Trabajadores no tiene carácter supletorio para los funcionarios públicos. Y hace mención que el artículo 1 del Estatuto de los Trabajadores dispone que se excluye de su ámbito de aplicación la relación del servicio de los funcionarios públicos, que se regirá por las correspondientes normas legales y reglamentarias, así como la del personal al servicio de las administraciones públicas y al amparo de la ley, cuando al amparo de la ley dicha relación se regule por normas administrativas o estatutarias. Nosotros consideramos que este artículo lo que hace es mermar los derechos de los funcionarios porque habla del disfrute de la jornada en horario ordinario, pero en cualquier caso nos hemos abstenido porque estamos a favor siempre de la regulación de los trabajadores, siempre y cuando obviamente no choque también con el deber y el derecho de los ciudadanos, y desde luego vamos a esperar al informe jurídico correspondiente. Y, como es lógico, pues en función a lo que la legislación al respecto nos diga, pues actuaremos. En cualquier caso, informarles que también por parte del abogado que le hemos requerido ha hecho una mención también a colación el tema, como lo hace siempre en los informes, de la prevaricación y la adopción de acuerdos a sabiendas de que no se ajustan a derecho. Gracias.
Muchas gracias, señor Acevedo. Y, por último, el séptimo puesto en este caso serían ruegos y preguntas. ¿Alguna formación quiere intervenir? Pues, señor Anchordoki, portavoz de AJPNV, tiene la palabra. Atxaldeon, zuri zuzenduta, personalki, egunkarian atera gendun, denuntziatuz, udalak diru laguntza batzui uko egin diela. Gaur ikusi dugu notizietan, Jaurlaritzako aurrekontuak kilikolo daudela, ez dakigula aterako dian edo ez. Pentsatzen dut zu leheno legebiltzarrean egonda, horren jakitun izango zehala, aurrekonturik ez baldin badago, horrelako partida horiek fondo komunera junda galdu egingo liazkela. Orduan hurrengo urtean, partida hori, diru laguntza partida hori, 450.000 euro gutxiagorekin joango da. Segurasko jetxiera gehiago izango ditu, baina ez dakit nola ikusten dezun, nola ez dezun ikusten, batez ere, zeatikan ez duen diru laguntza horri zeatik indiogun nuko, hori jakin nahi nuke. Eta hortaz aparte, lehengo aste honetan, zu etzeunden momentuan, izan gendun errekerimentu bat epaitegietatik, eta euskara zerbitzuari eskatu zitzaion dokumentazio bat euskaratzeko. Idazkariak eta, idazkariari galdetu nion, konsulta gehiago egin ditu, Jaurlaritzari galdetu genion, eta orduan badirudi legeak esaten duela bi erakunden artean ez dagoela zertan dokumentazioa erderatu behar. Orduan momentuko alkateak bere gogoa horrela zalako behartuzun euskara zerbitzua dena egiten aizian gauzak utzi eta euskaratzea. Ez dakit horren jakituntzean, gazteleratzea, barkatu. Normalian nola kontrako izaten den, barkatu, gazteleratzea. Orduan ez dakit horren jakituntzean eta ze iritzi dezun. Beste gabe, zatik azkenen ez zegoen beharrik. Beste gauz bat da, alkatearen agindua dela, eta alkateak esate balimadu rusora pasatzeko, rusora pasatuko da, baina kostuak eta udalarentzako ez dakit egokia dian, beste gabe. Muchas gracias, señor Anchordoki. Señor Naya, portavoz de Aldula Sartoria Puede, tiene la palabra. Muchas gracias, señor alcalde. Bueno, queríamos consultar por dos cuestiones. La primera de ellas es sobre el reglamento de cesión del uso de locales. No sé si el Gobierno municipal tiene en mente alguna fecha para la realización del mismo, porque llevamos ya tiempo preguntando por el reglamento. Si no me equivoco, iba a ir después del reglamento de ruido, ¿puede ser? ¿Sí? Bueno, si hay alguna fecha para la realización del mismo. Y por otro lado, hemos consultado regularmente, tanto nuestro grupo como yo diría que el resto de grupos que acudimos a las comisiones por la cuestión de la consulta de los contenedores soterrados, lo hemos consultado en la Comisión de Servicios Públicos. La respuesta habitual suele ser que, pues que se está trabajando en ello, parecía que la intención era que fuera este año, pero dado que no tenemos ninguna respuesta más concreta, pues creemos adecuado consultarlo en pleno para ver si así se nos puede dar una información un poquito más concreta. Gracias. Muchas gracias, señor Naya. Señor Barrio, portavoz de H. Bildu, tiene la palabra. Eskerrik asko, alkate jauna. Nik nire aldetik batzuk planteatuko ditut, zalantza edo galderak, eta gero leirek ere egingo du besteren bat. Hasteko gizarte zerbitzuekin lotuta bizpahiru galdera. Badira 3 aste langile sozial bat bajan dagoela. Eta ez zaio ordezkatu, ez da ordezkapena egin. Jakin izan dugunez, ordezkapen falta hori dela eta gaur bertan herritarren bat kexaka aritu dela horregatik, ez? Beharzun hori langile sozial horren zea eta ez dola izan. Eta eman zaion erantzunaren arabera, bajan dagoen langile sozial hori ez da ordezkatuko.
Galdera da, horrela da egoera, ez da ordezkatuko, ala baldin bada, zergatik, ze unionetan eta departamentu horretan bertan dago langile sozial bat oporretan eta ordezkapena egin da. Eta kasu honetan, inkluso, lanbideko zerrendatik nolabait tiratuta, eta, bintzat, hemengo dekretuan, horretarako ina dagoen dekretuan, horrela esaten da. Betikoa, ulertzen dugu, departamentoak duen lankarga, eta hori dagoen, hori txarron zerrendan egonda, esan, kostatu egiten zaigu ulertzea nola ematen ez diren ordezkapen horien. Betiko moduan eta beti esaten duguna da, azkenean hor departamentu horretara joten den jendeak behar handiak ditu eta larriak. Gero, departamentu berberarekin nobait lotuta, eskualdeko udalerrien artean sinatu da hitzarmen bat, auzolan berri hitzarmena. Esan dut, eskualdeko udalerrien artean, egia esan, sinadura horretatik kanpo, Lasarteko udala geratu da. Auzolan berri programa horrek egiten duna da, edo duen helburua da, lan merkatuan integratzeko arazoak dituzten pertsonei, nolabait mekanismoak edo gaitasunak ematea, nolabait, bide horretan, pausoak emateko. Gure ustez, eta esango nuke denon ustez, programa interesgarri bat. Hala ere, hori, beste udalerriek, Lasarte horiako erantzunaren zain egon dira, baina Lasarte horiak ez du izena eman edo ez du erantzun egindako deialdiei, eta sinatu da, baina Lasarte horia kanpo geratuta behintzat aurten. Batzordean komentatu zen gaia, eta horretarako, egoera esplikatzeko bi arrazoiak eman zizkiguten, bat, departamentoak duen lankarga handia dela, ezin zutela aurre egin une honetan programa honek eskatzen ditun lanari. Eta gero bestetik, kreditu aldaketa bat inbertzela, ze aurtengo errekontutak zegoela sartuta, eta ez dela posible izan. Egia esan, bigarren arrazoi hau onartzeko ez zaigu onargarria gertatzen, iruditzen. Ze, alde batetik, udalak izugarrizko harremanentea dauka, orduan diru arazorik ez dago, eta gero bestetik, kreditu aldaketak edozein momentuan egin daitezke. Osea, nahikoa da, alkateak esatea, nahi dut kreditu aldaketa hori. Ez da horrela egin. Beste argumentoa, gehiago ulertzen dugu, lankargari dagokiona, ulertzen dugu. Baina, hain zuzen, ikusten dugula, departamentu horrek arazo potoloak ditula, horregatik eskatu genuen, aurko pleno batean, aurkeztu genuen mozio bat, eta, onartu izan zen, hain zuzen, egoera hori aztertzeko eta egoera horri nolabait irtenbideak emateko, alako mai bat sortzea nun egongo ginen, ordezkari politikok, egongo ziren teknikariak eta egongo ziren kanpoko adituak ere bai. Denbora pasada, hilabeteak pasa dira, arazoak errepikatzen dira, ez errepikatzen, areagotu egiten dira, eta ez da ezer egiten. Galdera da, noizko jarriko da martxan batzorde hori, edo lan batzorde hori. Eta honekin bukatzeko, pixkat gai honekin, auzolan berri hitzarmenaren kontu horrekin bukatzeko, beste udalek, inguruko udalak, zain egon dira, nolabait, Lasartek emangozun erantzunaren, hitzarmenari begira, eman beharko erantzunari, ez? Lasarte sartuko zen, bai edo ez. Eta hor, zain egon dira, eta udaletxeko Lasartetik, ez da erantzun hori eman. Galdera da, zergatik, ez aie komunikatu, eskualdeko beste udalerriei, azkenean, hartu den erabakia, nolabait, parte ez hartzearena. Hoxe. Gero, beste, edo gaia zaldatu, kaboen perfilak direla eta, bere momentuan, EAJ-ko udaltaldeak elegite bat aurkeztu zuen epaitegian. Ondo. Beraz, udalak epaitegian defendatu beharko du bere burua.
logikaren barruan sartzen da hori. Kontua da, edo, ikusi dugu, batzordean ere komentatu zen, eta, gero ikusi dugu ere bai, azaroaren 29ko dekretu batean, defensa hori, epaitegietako defensa hori egiteko, aukeratu da, Garrigues bulegoa. Kostua, 12.000 euro gehi beza. Gero, ez dakit, seguru asko, udalak galduko du, eta agian udalak gorenera joko du. Orduan, kostua, eta gehiago, eta handiago izango da. Orduan, galdera da, udalak ez aldu zerbitzu juridiko propio, zergatik ez duzu erabili? Ze, hain zuzen, ez dakit, ez arete fidatzen teknikariek edo udal teknikariekin, ze komentario hori behin baino gehiagotan entzun izan dugu aurreko legislaturan. Ez dakit, oain zergatik ez da planteatzen hau zabera. Baina, ulertzen dugu egoera, hain zuzen, aipatu dut, ez? Aurreko legislaturan guk ere antzekoak egin izan ditugu. Ulertzen dugu, zer lankarga dagoen, eta bar. Orduan, galdera da, udal zerbitzu juridikoa ez bada erabili, zergatik ez da egin, ohikoa den moduan, inguruko abokatu bat nolabait kontratatu. Zergatik, jo duzue, estatuko bulego garestienetarikoa. Hau, zer da, luxuzko abokatuak euskararen defentsan, edo luxuzko abokatuak euskararen kaltetan. Hori da gure galdera. Beste kontu bat, legez, udalak egindako kontratuak argitaratu behar ditu udaletxeko kontratatzeien perfilan 3 hilabetero, ez? Ikusi ditugun azkenak 2016koak dira. Kontua da, zergatik, ala gezki ikusi dugu. Eta gero, leirek ere galdera bat plantatuko. Euskerako batzordean elkarbanatu genuen pixkat euskaraldiakin lotuta hausnarketa eta eskaera bat, eta proposamen hori nahi genuen hemen guztioi konpartitu. Horregatik ekartzen dugu, han konpartitutakoa honea ere bai. Gure ustez euskaraldiakin lotuta, hasteko eta behin zorionak emateko gaude, bai udaleko euskara zerbitzuari, bai amaikakoari, bai jakuni, eta baita ere, herri hontan egunero erregintzan lanean aritzen dian eragile guztiei, ez? Zoriondu ere, ez? Gure ustetamentza zoriondu euskaraldian izan dan parte hartzeko puruagatikan, bai ahobizi eta bai belarri prestak, egin dien ekimenengatikan ere, hor Euskotrenen erindana, edo etxekoak izan zuen parte hartze handia. Zoriontzekoa ere gazteen parte hartzeak, bai institutuan egindean ekimenetan, bai herrian egindean ekimenetan, bai sorrin jaiaken parte hartzea eta bar. Eta ere, irutzen zaigu pozgarria eta zoriontzekoa ere, udaletxetikan ere alderdi guztiok batu gehala, euskaraldian, vamos. Hori hasteko, eta horrek gure ustetan zer erakusten du? Batetikan bai erakusten du herri honetan euskara maite dugula, euskeraz bizi nahi degula, eta euskeraz bizitzeko eskubidea dukela, eta posible dala euskeraz bizitza herri honetan ere. Erakusten du bestetikan ere, herri honetan ahobizi eta belarri prest asko gaudela, eta belarri prestak ere, pozgarria da ez, jende asko dagoela ere, euskara ulertzen duena eta ikasten ari dena ere. Honek, guretzako ere, euskaraldirak erakutsi du ere, herrigintza eta udalaren arteko elkarlanak ze garrantzi duen, ze potentzialidade daukan, batera lan egiteak, ze ikusten dalako eta argi eta garbi, guzti hau ez litzatekelako posible izango udalak bakarrik aurrera ematea. Hor, herrigintzan egunero euskara lanean ari dian eragileak ere, batera aritzea udala bereiekin, deno batera aritzeak horrek ze garrantzia duen, ikusi da adibide hontan ere, ez? Eta bestetikan gure ustez guzti honek erakutsi du ere, Lasarte horia, eredu izan dela eta aitortua izan dela Euskal Herri osoan. Batetikan, ahobizi eta belarri prest, izenak berak hemen Lasarten sortuak izan zialako, maratoian, eta hori ere ez da kasualidadea, hor ere, herritikan egunero egiten den lanaren ondorio ere bada guztioi,
Bestetikan eredu izan da Lasarte Horia ere Euskal Herri osoan kantua, Euskaraldiako kantua ere gure herriko pailazoek sortutako kantua izan dalako eta Euskal Herri guztian kantatua eta dantzatua izan dalako. Eta Lasarte Horia ere eredu izan dela, bai komunikabideetan ere. Euskal Telebistan ere adibidea baditugu, Euskaraldiko programak egin dianean Lasarte bertan goraipatua izan da, eta gure kasan ere Lasarteko pailazoak bertan izan dianean ere hor ere goraipatua izan da, eta hor ere Lasarteko hitzak ere ezagutu ahal izan ditugu. Eta horrek erakusten dula gure ustez herrigintza, euskalgintza Lasarte Horian biziri dagola. Eta orduan hemen dator eskaera, eta eskaera da pixkat pleno honi zuzenduta eta hemen gauden guztioi. Batetikan eskaera litzateke herrigintza, egunero herri hontan lanean dabiltzan elkarte, eragileak eta udalaren arteko elkarlan hori indartzea, adibide honek ere erakutsi dulako ze garrantzi duen horrek, eta udalak bide horretan ez ditzala oztopoak jarri, ez ditzala egitasmoak kendu, ez ditzala baliabideak kendu eta alderantziz. Elkarturik, baliabideak indartu eta egunerokoan, herrigintzan, egunerokoan lanean dabiltzan eragile eta elkarteekin bat egitea. Hori eskaera bat, bestetikan, esan bezala Euskaraldian, alderdi guztiok batera egotea zoriontzen dugu, pozgarri iruditzen zaigu, eta eskaera litzateke hemendikan aurrera ere txapak kendu ditugun arren, elkarrekin jarraitzea gai honetan ere, ez izatea gai bat, borroka gai bat, pasatu dan bezala eta pasatzen ari dan bezala, adibidez perfilen gaiekin pasatu dan bezala, eta pasatzen dan bezala horregatikan, orain Euskaraldian bezala aurrera begira ere, elkartuta Euskararen alde jarraitzea da gure nahi bat, eta lehen esan dakoa, herri hontan, Lasarte Horian, esan dugun bezala, Euskaraldiak aitortza bat, Euskaraldiak Lasarte Horiari aitortza bat eman dio, herri honi, eta iruditzen zaigu, eskatzen dugu, eta proposamena da, herri honek ere, udalak, kasu honetan, zor diola herri hontako herrigintzari aitortza bat. Eta aitortza bat bi norabidetan. Batetikan egunerokoan bitartekoak emanez, laguntzak jarriz, egitasmoak indartuz eta ez kenduz, eta bestetikan, herri honek jaso duen aitortza publiko hori, udaletikan herrira aitortza publiko bat ere egitea. Hori de dia, pixkat, eskairak. Pues muchas gracias, señora Elizegui. Comenzamos a dar respuestas, en primer lugar, por EAJ-PNV, el señor Anchordoki. Siempre soy partidario de que todas las administraciones públicas tienen que tener sus presupuestos aprobados, o por lo menos intentarlos, como parece que es que el Gobierno vasco. Creo que tienen que hacer el esfuerzo máximo posible para llegar a los consensos, para que el Parlamento, como usted ha dicho, yo fui parlamentario, puedan dar los números para que sean aprobados. Pero que no se aprueben unos presupuestos en unas instituciones no quiere decir que se acabe el mundo. Pueden seguir adelante trabajando entre las instituciones, principalmente con unos presupuestos prorrogados, y unos presupuestos prorrogados a los cuales hay que hacer modificaciones oportunas. Lo que no se prorrogan son las inversiones, pero las partidas de subvenciones sí se prorrogan. La misma cantidad que estaba en el presupuesto anterior se sigue prorrogando. Luego usted intervendrá si quiere intervenir. Por lo tanto, en los presupuestos lo que no se prorrogan son las inversiones que hay anualmente. Y sin ninguna duda, este ayuntamiento solicitará las subvenciones al Departamento de Educación correspondientes para las obras que tenga que hacer en los edificios municipales. Que vuelvo a decir, son obras que no son competencia propiamente del ayuntamiento. Porque una cosa es la responsabilidad municipal, es el mantenimiento. Y yo mantengo algo que hay. Y lo que le corresponde a Educación y al Gobierno vasco es la inversión. Yo puedo mantener una ventana actual y si se rompe un cristal la mantengo y le doy una mano de pintura. Pero si se cambian las ventanas, eso ya no es mantenimiento, eso es inversión. Y lo que se hace con el 60-40 es meter a los ayuntamientos la carga de las inversiones. El cambiar una cubierta completamente o cambiar una fachada completamente no es un mantenimiento, es una inversión. Por lo tanto, utilizan esta vía de la línea de estas dirolaguntzas
como pareciendo que dan algo a los ayuntamientos cuando en el fondo somos nosotros los que estamos asumiendo responsabilidades que no nos competen. Vuelvo a decir, no es que no pida, señora Alcorta, lo que tiene que hacer Educación es hacer, sin que se le tenga que pedir. Vuelvo a decir, responsabilidad municipal es el mantenimiento, responsabilidad de Educación es inversión. Y vuelvo a decir, una fachada, mantenimiento es pintarla, no cambiarla por completo. Si se cambia por completo es una inversión, no es un mantenimiento. Pero vuelvo a decir, no duden que con las obras que hagamos entraremos en las subvenciones correspondientes. Déjame. Vuelvo a decirle, ¿me deja terminar? ¿Por qué se ha renunciado a esa subvención? Porque esas obras no estaban en los presupuestos municipales y, por lo tanto, no se iban a hacer. No. Señora Alcorta, estoy interviniendo yo nunca, señora Alcorta, nunca estoy vetando a que haya los turnos de palabra que ustedes quieran intervenir. Cuando yo termine, si usted quiere intervenir, intervenga. Pero estoy en mi turno de palabra. El requerimiento del juzgado para el tema de la traducción de la información que se ha enviado al castellano, como usted ha dicho, yo estaba fuera del ayuntamiento y fue tomada la decisión por un requerimiento del juzgado por parte de la alcaldesa en funciones. Respaldo la decisión que ha tomado mi compañera y, por lo tanto, si el juzgado ha requerido la documentación, por algo será y, por lo tanto, se ha producido. Vuelvo a decir, no se alteren. Hay los turnos que quieran tener. Yo respondo, ustedes, si no están satisfechos, luego les doy la palabra y vuelven a preguntar lo que quieran. No se alteren. El señor Naya de Podemos preguntaba por el reglamento de cesión de usos de locales. Lo que planteábamos siempre ha sido que primero se hacía el reglamento del Consejo Asesor Vecinal, que era el que estaba encima de la mesa, lo hemos presentado a la comisión, se han presentado las enmiendas por los partidos políticos y se ha aprobado. ¿Qué sucede? Que la Ley de Procedimiento de Administración Común ha cambiado y lo que establece es que todos los reglamentos nuevos, o la Ley de Bases de Régimen Local, la Ley de Procedimiento Administrativo Común es la que ha cambiado y la que dice es que todas las modificaciones de los reglamentos, si ya existe el reglamento, no pasa nada, se pueden tramitar. Pero si son reglamentos de nueva creación, hay que hacer previamente un proceso participativo ciudadano. Por lo tanto, el reglamento del Consejo Asesor Vecinal tiene que volver a echarse para atrás, iniciarse de nuevo el procedimiento con un proceso participativo, teniendo como base el documento que ya se aprobó en la Comisión de Régimen Interior. Se notificará, se pondrá en la página web y en los medios oportunos para que cualquier ciudadano o ciudadana que quiera hacer aportaciones lo pueda realizar. En la consulta que se pretende realizar de participativa con los contenedores soterrados, es nuestra intención llevarlo adelante. Lo que nos hemos dado cuenta es que ha habido un problema y es que la partida destinada a dicha consulta está en alcaldía, no está en otro departamento. Por lo tanto, será desde alcaldía cuando se soliciten los presupuestos correspondientes a las 3 empresas para podérselo adjudicar. En relación a EH Bildu, cubrir las bajas de los trabajadores sociales, la concejala del departamento me acaba de decir que todos los puestos están cubiertos de las trabajadoras. Es la afirmación que me acaba de dar. En relación a la segunda pregunta del convenio que han firmado los ayuntamientos de la comarca con Ausolan-Berri, hay que decir que la Diputación Foral de Guipúzcoa dio subvención a todos los ayuntamientos para que realizáramos el proyecto de los centros de día para personas que no sean grandes dependientes. Es decir, el programa Contentu que este ayuntamiento ha puesto en marcha. ¿Qué es lo que sucede? Pues sucede que el resto de los ayuntamientos de la comarca no lo han hecho, no han hecho sus deberes, cosas que el Ayuntamiento de Las Artes sí. Y ahora la Diputación le reclama la justificación para esa subvención.
Y para poder justificar esa subvención, todos ahora de repente les ha surgido la idea de crear al Solanberry, que vuelvo a decir, que en ningún momento este ayuntamiento ha dicho que no sea interesante este programa. En ningún momento hemos dicho que no nos interese. Pero en este momento, Diputación nos da una subvención para hacer un programa que es el Contentu. Este ayuntamiento ha cumplido con lo que le pedía Diputación y ahora el resto de ayuntamientos lo que pretenden es justificar esa subvención con otro programa bien distinto. Lo que se plantea por parte de este ayuntamiento es que en este momento no nos la podemos acoger, pero que en el presupuesto 2019 se incluirá la partida oportuna para incluirse dentro de este programa. Y luego, una cosa que parece que usted confunde, señor Barrio. Cuando dice tenemos remanente, no es tan fácil. Porque una cosa son las transferencias de crédito y otras cosas son las modificaciones de crédito, y eso usted debería de saberlo. Las transferencias de crédito es cuando se destinan con el dinero propio que hay en el departamento. Si se quiere reutilizar, y eso es fácil, porque eso es competencia de alcaldía y es firmar un decreto. No tiene que pasar por ninguna comisión ni tiene que pasar por ningún pleno. Lo que son con todo el dinero que se utilice al final con el remanente de tesorería, tiene una tramitación mucho más larga, como ustedes deberían de saber, comisión, pleno y publicación correspondiente. Y no da tiempo. Por lo tanto, vuelvo a decir que nosotros hemos hecho el trabajo que nos correspondía y que nos mandató la Diputación Foral, que es hacer el centro de día para personas que no tengan grandes dependencias, y el resto de ayuntamientos es el que no lo ha hecho. Pero que no dude que en los presupuestos del 2019 estará la partida incluida para aportarnos o sumarnos al convenio firmado con los ayuntamientos de la Solanberry. En relación a la contratación del bufete de abogados de Garrigues, de 12.000 euros más IVA, para la defensa del ayuntamiento frente a la demanda presentada por el señor Anchordoqui y la señora Alcorta. Pues ha elegido un bufete de abogado como otros cualquiera. No se ha tenido en cuenta nada de lo que usted mismamente estaba requiriendo, porque usted ha sido alcalde de este ayuntamiento y tampoco lo ha hecho. Porque yo sepa, el señor Miguel Castel no es que haya cobrado más barato, o el señor Carlos Querejeta. Tampoco sepa ni que el señor Miguel Castel ni que el señor Carlos Querejeta tienen despacho de abogado aquí en la Sarteoria, ninguno de los dos. Por lo tanto, está reclamando algo que ustedes, cuando han estado gobernando, no lo han hecho. Por lo tanto, se ha elegido una opción y la opción que se ha planteado, y creo que es bien elegida, de que no sean los servicios jurídicos propios de este ayuntamiento los que lleven la defensa del ayuntamiento, para que no se considere o se cree por nadie que hay intereses personales en dicha defensa, y por eso se ha contratado una empresa externa para hacerlo. Y en relación a la aportación que ha hecho la señora Elizegui con el Euskara al Día, pues queda recogida y, bueno, pues desde el Ayuntamiento de la Sarteoria, en nombre de todos, es verdad, reiterar el honor tan grande que tenemos que tener al ser pioneros en este sentido, con el Maratón de Euskera y ahora que se haya cogido esa idea para hacerla llegar a todo el resto de los municipios del País Vasco y dar las gracias a las personas que han trabajado en el desarrollo del Euskara al Día y a la gente que ha participado dando su nombre como OBC y como Belarri Press. Si hay alguno que quiere intervenir más, el señor Anchordoqui de AJPNV. Bueno, gauza bat, esan duzu presupuestuak aurrekontuk prorrogatuak, baina aurrekontu prorrogatuak dia sobre ejecutado. Ez, euskarazak nosaten sobre ejecutado, no? Dena gulertu jazue. Orduan, ulertzen dut partida hori diru gutxiago jongo dala, alegia hori galdu inala. Eta bestia, nik nahi, oza, zuk alkate egondanari babestea zuk ikusiko zu eta zu jaingo zu zeitezun, baina nahi nizukena da, behintzat onar dezazula etzala egin behar, udalai ez zitzaiola tokatzen, eta eginda alkate zegonan nahi izan dudalako, baina ez zehola obligazioik, hoxe nahi dut onartzea. Beste gabe, idazkari jaunak esantzu, nahi esantzian bezala behintzat, ez da tokatzen, jaurlaritzak ere esantzian ez da tokatzen, noski egin daitekela alkatearen nahia baldima da,
nahi dena egin daiteke, baina izatez ez zaio tokatzen udalai. Hoi tokatzen zaio, beste administrazioak eukiko du, baduka bere euskera zerbitzua, eta bere euskera zerbitzuan izango du itzultzailea, eta ari tokatzen zaio, beste gabe, baina ez guri. Muchas gracias, señor Antxordek y señor Barrio. Bai, labur. Bueno, lehenengoan esan duzu, baja guztiak kubritzen direla, edo ordezkatuta daudela. Gure informazioa ez da horrelakoa, eta gure informazioa gaur goizekoa da. Dekretua ere erakustea ez litzateke gaizki egongo. Baina gure informazioa da gaurkoa. Eta gaurko keja da, baja hori ez dela ordezkatu. Eta gorkak esan duen moduan, dekretua ekarri eta ikusiko dugu. Eta arauzaia baldin badezu, txapo, onartuko duzu. Gero. Beste inguruko dela herri presa sortu zaiela eta ez dakit zer. Nik dakidala kontu horretaz, aspaldidanik urte ez dakit udaberritik behintzat edo uda baino lehen gai honekin ari direla lanean. Eta, edozen kasutan, Lasarteko udalak, eman dituzun arrazoiak direla, ez duela parte hartuko. Zergatik ez daie esan hori? Esan, izue, ez gara sartuko aurten, agian datorren urtean edo ikusiko dugu, baina beraiek zain egon dira, denbora galtzen, eta, beraien beharrak ere, nolabait, asetu gabe, eta beharrei, irtenbiderik eman gabe. Bestetik, erremanentea dela, eta ez dakiz zer. Alako zera bat egiteko, ez dago zertan departamentuko dirutik hartu behar. Beste departamentutan dagoen sobrantetik ere, tira daiteke eta erabil daiteke. Ez da derrigorrez departamentu beretik dirua erabilde behar. Beste bezalako bulegoa, garrikez beste bezalako bulegoa. Ez da egia eta ondo dakizu hori. Eta gure garaian, beste abokatuak bilatu behar izan ditugunean, bilatu dugu eta bilatu ditugu hemen inguruan. Eta noski, ez kastelek, ez kerejetak ez dute horren beste dirurik kobratu. Hori argi eta oso garbi. De hecho, kerejetak kobratu gabe izango du haindik dirurik, sosik kobratu gabe egongo da. Eta, azkenean, ez duzu erantzun, agian astu pasa ezaizu, baina komentatu dugu, legearen arabera, kontratatzeien perfilean agertu beharko lireteke, 3 hilabetean behin agertu beharko lireteke egindako kontratuak. Guk ez ditugu ikusi, azkenengoak 2016koak, orduan, el señor Antxordok, en relación de lo prorrogado es sobre lo gastado o lo contraído, no sobre lo presupuestado. También es verdad que no sabemos dentro de este año cuánta gente, qué ayuntamiento va a hacer solicitud. A lo mejor es menos que la del año anterior y tocamos a más o más, pero es futuribles, de los cuales creo que ni usted ni yo tenemos una bola de cristal en la cual poder saberlo. Por lo tanto, vuelvo a decir, haremos la solicitud cuando toque correspondiente, porque estará incluido en los presupuestos del Ayuntamiento de Lasarte Oria del año 2019, si se aprueban. El secretario me dice que lo que se prorroga es la partida inicial existente, no lo que se ejecuta. En relación a la aportación, el tema de si tocaba o no tocaba, yo no voy a poner en cuestión si tocaba o no tocaba. Si la ley establece que no era obligatorio hacerlo, yo no lo pongo en tela de juicio. Yo digo, hay una alcaldesa en funciones que tomó la decisión y respaldo a mi compañera. Ya está. Si no tocaba, no tocaba. Lo único es respaldo la decisión que tomó en su momento la alcaldesa en funciones, que es la que estaba ejerciendo como alcaldesa de Lasarte Oria.
Ez, baina, Jesus, barkatu, mozutzea, baina nahi detena behintzat da, gelditzea argi ez zala tokatzen. Pero que vuelvo a decir, señora Antxordoki, si eso no lo va a decir, bueno, ninguno, por favor, señora Acevedo, señora Alcorta, no entren en conversaciones paralelas. El que si toca no toca, no lo va a decir ni yo, ni lo va a decir usted. Lo que establece lo dice la ley, punto. Por lo tanto, no es, ni usted es juez, ni yo soy juez para decidir y dar la veracidad. Entonces, lo que marca la ley, y se acabó. Si la ley marca que no toca, no toca, lo que diga la ley. Señor Barrio, de H. Bildu, vuelvo a repetir, la concejala de Servicios Sociales me vuelve a reiterar que todas las bajas están cubiertas. Es lo que me informa en estos momentos. La pregunta es en relación a los Ausolagun, el que no se le ha comunicado. Creo que en la comisión de Servicios Sociales correspondientes ya le dio la información la concejala oportuna. La reunión fue a mediados de noviembre y a primeros de diciembre es cuando se le notificó diciendo que el ayuntamiento no podía formar parte de ese convenio. Esos son los datos y la información que me da. Y la última, y sí pedirle perdón que en el primer turno no le haya contestado en relación a la publicación de los contratos firmados por este ayuntamiento en la página web municipal. Lo he consultado con el secretario del ayuntamiento y me dice que sí, que se ha hecho una solicitud por parte del jefe de gabinete para hacer público esos datos, pero que a lo mejor es muy probable que los técnicos pues, no le hayan dado la información correspondiente para colgarlo. Y sin más, pues... Bai, barkatu, oso labur. Bueno, kontratazioa indela edo ez dela, ez dakit gaurko. Gaur goizean egon naiz dekretuak begiratzen, eta ez dut dekretu hori ikusi. Datu moduan, departamentoko lehendakariak besterik esango du, baina dekretu nik ez dut ikusi, gaur goizean. Auzolan berriko, abenduaren hasieran eman zitzaiela erantzuna, bai, batzordea eta gero, justu guk batzordean aipatu eta gero, dirudienez. Bueno, hoxe bakarrik. Pues muchas gracias, señor Barrio. Si no hay más preguntas, damos por finalizado el pleno de hoy.